Voy a cantar una canción de José María Iparraguirre que casi nunca se canta porque, bueno, es una canción un poco especial y casi nunca la canto. El otro día estuve pensando que Dayan nago zoraturikan zabalik begia nerea bain luro berikan ez du Europa uzia. Gatika emango nuke pozik bai nere bizia beti zuretzat hilarterain gorputz tarima uzia. Verdaderamente, también, como tantas cosas suyas revolucionarias, fue por primera vez, por lo menos así, en ese nivel, el uso de la guitarra. La guitarra era un instrumento de mesones, de gitanos, de mesones de camino para las... nadie tocaba una guitarra, en Euskadi menos, o sea, Euskal Herria, no sé, debería haber la suya y no sé si alguna más. Y igual se la trajo de Madrid cuando vino a enrolarse con los carlistas, ¿no? Pero el hecho es que él tocaba con una guitarra, entonces, bueno, entonces a mí me gusta mucho esta canción suya que es Guitarra Zachola. Gitarra zatxo bata, niretzat laguna, honela ibiltzen da, artista euskalduna, egun batean pobre, beste batez jauna, kantari pasatzen nik beti Bietan bilatu dut anitz malizia, ikusten badetere mundu guzia, beti maitatuko bai Euskal Herrira.
oraindik izando dut Andre Gaitasuna. Hemen badet prantzesa interesaduna, baina nik nahiago dut musik euskalduna. Agur Euskal Herria, baina ez betiko, edo sei urtean ez dut ikusiko. Jaunari eskatzen dio gazia emateko, nire lur maite hontan. Mezurrak usteko. En 2018 se cumplirán 50 años de la salida de mi primer disco. Son muchos años, claro, y muchos discos. Entonces yo lo he celebrado, están grabados ya, con 2 discos de canciones nuevas. En realidad son 20 canciones nuevas de los últimos 3 años. Porque entiendo que la vigencia de un artista es estar vivo, componiendo y escribiendo, ¿no? El peligro de la gente como yo, cuando vamos por ahí, es que el concierto se convierta en un karaoke, ¿no? Entonces, pues entonces no es un concierto, ¿no? O sea, hay parte que bien, bueno, lógico, la gente... Hay pocas manifestaciones artísticas que tengan mayor poder de nostalgia que la música, que la canción, ¿no? Que nos lleva a momentos específicos, que parece que estamos oliendo aquello que pasó cuando teníamos esa canción en la mente, ¿no? Pero bueno, entonces Félix insiste en que buscarte una canción... En realidad te lo he ordenado. Bueno, sí, en realidad me lo he ordenado. Mira que no. Bueno, estas son canciones que no ha escuchado nadie todavía, ¿eh? No están cantadas en público. Si elegir, cuando yo hago la lista de un concierto, elegir 20 o 25 temas entre 300, es difícil. También entre estas 20 canciones no sabía qué cantar. Entonces, bueno, mi mujer ha dicho esa. Bueno, la Checuadra es la que manda, si es que yo lo que diga ella, sí. Ella que es la Checuadra. Lo propuso ya muy bien propuesto. Sí, bueno, ella me dice y tal. Bueno. Me adherí. Entonces explico un poco por encima para que entendáis por qué esta canción. Yo hace muchos años que tengo mi trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Bellas Artes en Cuenca. Y ese trabajo me ha asegurado a mí la dignidad durante todo este tiempo. Me ha permitido tener la posibilidad de negarme a tantas cosas que me han permitido mantener mi libertad creativa y de conciencia, ¿no? Probablemente si no hubiera tenido eso, hubiera tenido a lo mejor, no sé, o dejarlo o tendría que haber hecho otras cosas, ¿no? He podido mantener esa dignidad gracias a la universidad. Entonces, bueno, yo voy a Cuenca, a la Facultad de Bellas Artes, de la que soy director del Departamento de Arte y en la que doy teoría de la comunicación, y suelo dormir en un hostal que hay en la ciudad antigua de Cuenca. La ciudad antigua de Cuenca es como un hombro de monte, como una cuña, y tiene a la izquierda, según miras hacia abajo, digamos, un río que forma una hoz profundísima, que es la hoz del Huécar, y por el otro lado la hoz del Júcar, ¿no? Entonces, Cuenca es como la proa de un barco así, es patrimonio de la humanidad, y yo os aconsejo que si alguna vez tenéis la posibilidad de ir, vayáis, porque realmente es una ciudad hermosa. Bueno, pues ahí en esa parte hay una hostal que se llama Posada de San José, que era un antiguo convento y luego una cárcel y así. Y yo suelo dormir bueno, como era un convento, todas las habitaciones son diferentes. No hay ninguna habitación igual a otra.
Entonces yo siempre suelo ir a la celda número 2, que es una celda muy pequeñita, con una cama de 80 y una ventana a la hoz, que es una hoz súper severa, ¿no? Bueno, esta canción viene de una noche que llegué y por la tarde había leído un verso de García Lorca que dice también sobre el alma nieva. Y justo cuando llegué, eran las 2 de la mañana, empezó a nevar. Y me quedé ahí. Y bueno, ahí empecé a escribir esta canción. Luego yo tardo meses y a veces años en terminar una canción, pero esto viene de ahí. La canción se llama sencillamente así: Cae la nieve en la hoz del huácar. Cae la nieve en la hoz como un velo de algodón, cae la nieve sin parar, esto sí que es nevar, desdibuja el desnivel y saca del delantal una goma de borrar tanta severidad. Y esta aurora provocada guarda a las criaturas en sus cuevas y las viste de hermosura, como si de almas desnudas se tratara. Nieva en la hoz casi borrada, nieva y casi todo es casi nada. Está nevando en la hoz que se apacigua sutil como una polaroid sin terminar de salir. Nieva en silencio en la hoz y nieva en el corazón, nieve toda extraviada, fundida y enamorada. Y mientras los ojos inquietos se confunden en la noche blanquecida, y como en suspenso quedan poco a poco absortos sin hogar, huérfanos de vida, ciegos de tanto y tanto ver nevar. Cae la nieve sin parar y alivia mi soledad con un rezongo invernal, corazón sentimental. Habrá que apagar la luz para intentar descansar, ya no queda que mirar a través del ventano.
quedando en nada. En el silencio insomne de la nieve se fue el sueño en la mirada y la blanca noche quedó inerme. Mientras nieva en la hoz y nunca es siempre. Y ahora a ver quién es el valiente que se duerme. Trapuzarrak atera, atera, trapuak saltzera nik erosten ditu honean arditean prakak barduan albarrak agur nizarrak erosten ditu trapuak, prakak zarurratuak, ona lorrizarrak eta borratxuak. Goxak zurrunzki antaban zoidu, antzan egiteko beti trapuzarrak atera, atera, trapuak saltzera nik erosten ditu honean arditean prakak guarduan albarkak agur nizarrak zel barrituak ertzazulorik badu arranparrilik edo teberazaki inor saltzeko badaukan ibrako txamponean amon batistak erosten ditu trapuzarrak atera,
champones.